Muy buenas tardes. Continuamos con el coloquio sobre los pueblos indígenas en el siglo XXI y el Estado. Acto seguido escucharemos la ponencia La autonomía y la organización comunal en la comunidad purépecha de Cherán, a cargo de Tata Trinidad Ramírez Tapia, integrante del Consejo Mayor de Cherán, Michoacán, y don Rodolfo Román Enríquez, miembro de la Comisión de Educación y Cultura del referido municipio. Como moderador nos acompaña el magistrado presidente de esta sala regional. Me permito leer una breve semblanza de los ponentes. Don José Trinidad Ramírez Tapia es licenciado en español, integrante del Consejo Mayor del Gobierno Comunal de la Comunidad Indígena de San Francisco Cherán, hoy Cherán-Queri. Don Rodolfo Román Enríquez es licenciado en informática, egresado del Instituto Tecnológico de Jiquilpan, integrante de la Comisión de Educación y Cultura de Cherán, perteneciente al Consejo de Asuntos Civiles. Bienvenido. Buenas tardes, les agradecemos que continúen con nosotros en este coloquio. Vamos a continuar con nuestros trabajos. En esta ocasión toca el turno al Tata don José Trinidad Ramírez Tapia, así como a quien lo acompaña en su turno también haré la referencia a don Rodolfo Román Enríquez. Les agradecemos que continúen con nosotros, a don Esteban Pop Ac, que nos acompaña, así como su distinguida esposa, y a quienes son jefes principales de comunidades que también continúan, al personal jurídico y administrativo de esta sala y de compañeros de la Universidad Autónoma del Estado, entre otras instituciones. Les agradezco que continúen. Tiene el uso de la palabra quien desea iniciar, que es precisamente don José Trinidad Ramírez Tapia. Por favor. Nachos que ya me dicho en gai shuhaka y tangurico. Huchar ses picuaros en gai de tata magistrado. San pues huchanson Niratzinian san pan inden invitación a de turismo para hucha y shuharan wandons con chansningon ka hucha para hucha kan winga peras ninde hasambe para huchariret sanderses hawatsia. Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Créanos que para nosotros es sumamente importante dar a conocer lo que hicimos, lo que hacemos en la comunidad indígena de San Francisco Cherán. Queremos agradecerle infinitamente al magistrado Juan Carlos Silva Adaya, que es presidente de este tribunal, por la gentileza de habernos invitado. Y pues a todos los que hacen posible este tipo de encuentros. También aprovechamos para saludar a Guatemala. Hemos tenido el encuentro con algunos de los compañeros en este camino que iniciamos nosotros el 15 de abril de 2011. Y yo no les voy a hablar de muchas cosas, de leyes, de normas, más bien de la experiencia que vivimos nosotros a partir del 15 de abril del 2011. Primeramente, queremos decirles que Cherán tiene una característica especial. Es comunidad y es cabecera municipal. Es una comunidad indígena, nosotros hablamos el purépecha. Y bueno, esa característica a nosotros nos da alguna característica especial ante pues las dependencias como el Tribunal Electoral
y también ante la Suprema Corte de Justicia. Cherán es una comunidad que está enclavada en la meseta purépecha. La región purépecha se divide en 4 partes. Está el lago, la región lacustre, Pátzcuaro, toda esa parte, Pátzcuaro, la Ciénega, la Cañada de los 11 pueblos y orgullosamente nosotros de la meseta purépecha. Tiene alrededor de 18,141 habitantes de acuerdo a la estadística del INEGI del 2010. Bueno, otra característica queremos puntualizar: nuestra comunidad está dividida en 4 barrios, que originalmente eran 4 pueblos que posteriormente se unieron y conformaron la comunidad indígena de San Francisco Cherán. En todo lo que es, nosotros lo que hemos tenido dentro de la historia es de que siempre conocimos, nos criamos y convivimos con el bosque. De ahí precisamente que nuestra comunidad haya estado siempre relacionada y haya tenido la vocación por la preservación y conservación del bosque. Convivimos, los que son de las comunidades indígenas entienden esto, que nosotros no solamente vemos en un bosque, en un pino, la cuestión económica, sino que lo que hace rato mencionaban, para nosotros es parte de la cosmovisión, cómo vivimos, cómo sentimos esa parte. Y de nuestros bosques siempre han sido asediados por los vecinos y también por compañías extranjeras. Antes de la Revolución Mexicana, ya hubo el intento del saqueo del bosque. En ese entonces se le dio la concesión a una compañía extranjera. Se habían puesto ya las vías del tren, pero en nuestro pueblo se ha caracterizado también porque ha habido gente de lucha, ha habido gente que ha estado dispuesta a defender lo que nos corresponde. Y bueno, en ese entonces se levantó contra esa compañía extranjera el profesor Federico Hernández Tapia, que posteriormente fue asesinado por los entonces las guardias blancas, que se hacían llamar, que eran la parte represora, ¿no? Después de la Revolución Mexicana, nuevamente hay un intento de entrega de los bosques, pero surge también otro de los caudillos. Nosotros tenemos ahí uno de los principales héroes locales, que es el general Casimiro Leco López, y que también defendió los bosques. Afortunadamente, gracias a pues toda la habilidad que tenía y las estrategias más o menos de tipo guerrillero, pues logró siempre escabullirse cuando se trató de asesinarlo, pues porque hubo varias emboscadas. Afortunadamente nunca se pudo hacer y pues murió de una muerte pues natural. Son 2 de los héroes antes de que defendieron a los bosques. Era uno de los bosques más hermosos que había en la región. Regularmente nuestra gente se dedicaba a la extracción de la resina y lo combinaba con la agricultura. Posteriormente, pues en este tiempo, por ejemplo, es la recolección de hongos, de plantas medicinales y de muchas cosas, de tal forma de que convivía con el bosque. Nuestros abuelos a nosotros nos cuentan, y no era cualquier tiempo de tumbar madera. Para hacer, depende de lo que se quisiera hacer, así nos enseñaron. Si quieres hacer una casa, tiene que ser en tiempo determinado.
cuando está la luna llena. Cuando está la luna llena, debes tumbarlo, dejarlo un mes. Nos daban todas las indicaciones y después empezarlo a labrar. Y pues se garantizaba que los trojes hechos de madera, pues yo el día de hoy todavía tengo el recuerdo se lo dejaron a mi papá me lo deja a mí, de tal manera que tengo una casita que tiene más un troje que tiene más de 150 años y todavía está, bueno, hoy son asediados y pues es madera. Y esas características debían de tener. Es decir, nosotros crecimos en el bosque y tratando de educarnos, así no como nos educaron, aprovechar adecuadamente el bosque. A partir de 1940 llega desafortunadamente los primeros indicios de los partidos políticos, el PRI en ese entonces, y un grupo encabezado por el sacerdote, que se empezó una división, la primera división que nosotros tenemos registrada dentro de la historia. Anteriormente teníamos una forma muy característica. Había unidad. Había el gobierno por los 4 barrios. Había el cuidado de nuestra comunidad a través de la ronda tradicional y no teníamos problemas. A nuestra comunidad, a nosotros los indígenas, los partidos políticos nos han hecho daño porque han llevado la división. Y desafortunadamente es nuestra idiosincrasia, que nosotros a veces nos aferramos a un color aunque no conozcamos sus principios, sus objetivos. 1940 empieza la dominación de todo ese tiempo de nombramiento de los presidentes municipales por el partido del PRI y desafortunadamente había ocasiones en que el presidente lo nombraban hasta en una borrachera, así de ese tamaño. Las elecciones solamente eran simuladas porque no había oposición. Entonces así se estuvo hasta 1988, cuando se forma un nuevo partido y llega, pues se conforma el Partido de la Revolución Democrática, quien estuvo hasta el 2008. Ahí más o menos ya empezaron a ver otra vez a rescatarse el nombramiento de los candidatos a través de los barrios, pero también se vició. Ya no era la vocación por el servicio, sino que era ya más bien las aspiraciones. La presidencia era como el escalón para otro puesto más arriba. Y se fue corrompiendo, debemos admitirlo, que hubo una corrupción, ahí se fue degenerando pues. Y en el 2007, las últimas elecciones, el propio PRD se fraccionó dentro del mismo grupo y pues se dividió de tal manera que llega el momento en que pues no solamente el PRD se dividió, sino que también había seis candidatos, 6 grupos, y todos con una rivalidad, todos no por los principios, sino que era como que estábamos llenos de coraje, como que había mucho encono en esa situación. Llega entonces ese momento y pues
desafortunadamente en el estado de Michoacán, pues hoy lo comprobamos, de que hubo muchos intereses que estuvieron apostando precisamente a que un grupo llegara a la presidencia. En el caso de Cherán fue así. Apostaron a que llegara el candidato del PRI, y los otros divididos como que le abrieron la puerta. Hoy entendemos todo eso que se realizó, quién iba a pagarlo. Y lo empezaron a pagar nuestros bosques. 2008 se inicia con una serie pues no una administración adecuada. En abril hay una fiesta en nuestro pueblo y en una semana antes hay un primer asesinato. Y en la fiesta hay un segundo asesinato. Y empieza una serie de problemas. Toman la presidencia y posteriormente no le permiten ya administrar al presidente, y tuvo que andar en diferentes lugares. Primero en una casa, luego en otra casa, después se fue a la Casa de la Cultura. Así llegamos nosotros, 2008, y se empezó a agudizar el problema de la devastación del bosque. Una tala criminal del bosque, donde los primeros que se atrevieron a tratar de defender su bosque, desafortunadamente fueron cobardemente asesinados. Hay cosas tristes, lamentables en ese proceso, y nosotros creíamos que nunca iban a pasar hasta el lado de la comunidad, pero tuvieron que pasar. Eran grupos que iban fuertemente armados y también nunca andaban en estado conveniente, siempre andaban muy drogados o demasiado pues en estado inconveniente. De tal manera que cuando a alguien se le hacía frente a algo, inmediatamente sacaban las armas. Hay una historia muy triste donde el abuelito con sus nietos, fue precisamente a ese lugar a tratar de defender su bosque y se les opuso. Y pues delante de los nietos lo castigaron, lo obligaron a que los trozos que estaban pues ya ahí lo obligaron a cargar y después lo asesinaron. Posteriormente los nietos, por el trauma de lo que habían visto, pues también fallecieron. Así fue cundiendo el miedo, el terror dentro de la comunidad, de tal forma de que ya casi nadie se atrevía a decir nada. Y en la comunidad hubo levantones, empezaron las extorsiones, el cobro de piso, de tal forma que a las 7, 8 de la noche ya nadie estaba fuera de su casa. Había un miedo constante y nuestra debilidad, estábamos divididos. No podíamos hacer frente y nos volvimos hasta insensibles ante la situación que pasaba. 2008, 2009 se agudizó más y llegamos al 2010, y casi todo el 2010 estuvo incendiándose uno de nuestros cerros más bonitos, el cerro de Pacaracua se llama. Casi todo un año se estuvo incendiando, iban talando e incendiando, y por la carretera había muchas personas fuertemente armadas.
Hoy entendemos que los talamontes solamente eran los operadores. Había toda una organización criminal atrás de ellos. Llegamos así al 2011 cuando llegan precisamente a uno de los lugares más sagrados que son nuestros Ojo de Aguas. Tuvieron que pasar más allá de lo que es nuestra población. Diariamente pasaban alrededor de 250 hasta 300 carros cargados de madera por nuestra población. De tal forma de que en ese periodo se perdieron alrededor de 18,000 hectáreas de bosque. 18,000 hectáreas. Hoy tenemos la estadística real, son 9,000 hectáreas pérdida total. Son alrededor de 4,000 pérdida donde más o menos se puede controlar a un 50%. Y hay otro porcentaje de alrededor de 5,000 hectáreas que son los que hay la esperanza de que pueda haber una renovación o recuperación natural de nuestros bosques. Ese es así parte de la historia que tenemos. Llegamos al 15 de abril del 2011 y un grupo de valientes mujeres, el levantamiento iba a ser el domingo 17, pero el miércoles ya llegaron al Ojo de Agua. Uno de los principales ojo de aguas que tenemos se llama La Cofradía. Llegaron en ese el lugar y tumbaron algunos pinos. Fue como que la gota que derramó el agua. Y a las 5 de la mañana las mujeres empezaron a repartir unos volantitos que habían hecho ellas mismas, en donde señalaban que ese era el día, que ya no había que esperar más tiempo. A las 8 de la mañana trataron de detener los primeros carros. Desafortunadamente, en lugar de detenerse los carros, les echaron los carros encima a las mujeres, y fue lo que despertó el coraje, la rabia contenida, todo aquel sufrimiento que se había tenido durante todos esos años, todo lo que se estaba reprimiendo, pues ese momento estalló. Y los jóvenes, un papel muy importante que jugaron. Los jóvenes empezaron a lanzar piedras, detuvieron los carros y ya no estuvieron deteniéndolos, sino fueron incendiándolos, los carros que cargaban de madera. Ahí detuvieron a 5 talamontes y los mantuvieron en una capilla que se llama el Calvario. El problema no es que los hayamos detenido, sino que alrededor de las 9 de la mañana, entre 9 y 10 de la mañana, intentaron rescatarlo los sicarios, los que protegían a los grupos de talamontes. Intentaron rescatarlos. Lo triste es de que iban guiados por la propia policía municipal. Como ellos no sabían dónde estaba el Calvario, tuvieron que apoyarse de los de la policía municipal. Hoy entendemos y descubrimos muchas cosas, que desafortunadamente policía y autoridades estaban coludidos con todo el crimen organizado. Bueno, y se levantó el movimiento. No estaba planeado. Y como una forma de protección, otra vez volvimos a hacer lo que nuestra gente hacía. La defensa de nuestros bosques surge como una necesidad
pero también la autoprotección. Y en la tarde, que se estaba oscureciendo, pues dijimos, ¿qué vamos a hacer? Todo el mundo corría para un lado y para otro. Y nos llamamos por barrios nuevamente. ¿Qué había que hacer? Y nos reunimos. Cada barrio nombró a 4 elementos y nos reunimos en un lugar muy secreto porque todo el mundo tenía miedo. Y planeamos qué hacer e hicimos el pliego de petitorio que íbamos a enviar ante el gobierno del estado. Fue nuestra primera noche de organización, pero había mucho miedo. Decían que venían los sicarios por un lado y por otro, y como una manera de protegerse, surgen las fogatas. Las fogatas las pusieron una fogata en cada esquina, en cada bocacalle había una fogata. Y se volvió a despertar la palabra. Los vecinos que no se hablaban porque pertenecían a diferentes partidos, se olvidaron. Y ese día dijimos, en Cherán, ni un partido más. Y nos volvimos a comunicar. Y se volvió a recuperar lo que antes ya se había hecho. Nuestras comunidades saben que alrededor del fuego siempre se empieza la palabra, se transmite, se comunica y se empezó a idear qué hacer. Y tuvimos el primer encuentro con funcionarios del Estado, pero no llegamos a ningún acuerdo, porque solamente iban a escucharnos, pero no a solucionar. El domingo nuevamente por intercesión del padre, que fue nuestro intermediario, el padre Antonio, volvió a hacer contacto y estaba el presidente municipal y nuestra gente dijo, donde quiera que estuviera el presidente no íbamos a tener absolutamente ningún diálogo. Y empezamos nuestro caminar. Fuimos a Morelia, buscamos la manera de que nos escuchara. El gobernador del estado no lo quiso hacer, no nos quiso recibir, y el miércoles nos estaban asesinando otros 2 comuneros que fueron emboscados. Fue cuando se agudizaron las acciones y nos organizamos y decidimos salir a la capital y cerrarla, y así lo hicimos. Morelia tiene 4 entradas principales y cada barrio empezó por una entrada de la capital y empezamos a caminar muy lentamente hacia el centro. Ya llevábamos material, volantes informativos, los llevábamos y caminamos. Y en lugar de que tuviéramos rechazo por tantas marchas que hay en la capital, en lugar de que tuviéramos rechazo, tuvimos el apoyo. Alrededor de las 3 de la tarde llegamos nosotros al centro de la capital y ya había muchos vecinos, mucha gente de Morelia que ya tenía la comida para todos los de Cherán. A nosotros eso nos alegró porque sentimos que la causa de la defensa de nuestros bosques era justa. Y nosotros decimos que la defensa de nuestros bosques es defensa de la vida, defensa de la dignidad. Ya empezamos a caminar. Dijimos que en el logro de nuestros objetivos, todo lo que se nos atravesara, lo íbamos a hacer a un lado. Nunca contemplamos nosotros las cuestiones electorales.
sino los 3 principios que nos habíamos marcado, que es la seguridad, la justicia y la reconstitución de nuestros bosques. Esos son los 3 principios y los ejes que hasta ahorita seguimos. La seguridad, ese día volvimos a retomar nuestras formas de antaño. Y dentro de nuestra historia está la ronda comunitaria. Y se nombraron a los mejores elementos de cada fogata, en cada barrio. Y se empezaron a hacer la vigilancia. Y nos dio resultado. Así estuvimos buscando solución y bueno, se iban acercando las elecciones, pero nunca fue para nosotros las elecciones, la cuestión no fue prioritario, de tal manera de que llega el momento en que nos manda a llamar el IFE, el IEM en Michoacán, y nos dice que cómo íbamos a tratar, y nosotros les dijimos que no se podía hablar de elecciones si no había la seguridad para nuestra comunidad, y que si tuvieran tantita vergüenza, no debían de hablar de elecciones si no garantizaban lo más importante para todos los seres humanos, que es la garantía de la seguridad. De tal forma de que no nos convencieron y no pudimos hacer ningún planteamiento ni ellos hacia nosotros. Y seguimos adelante. En los últimos meses de agosto nos volvieron a llamar y nosotros consultamos a los barrios qué debíamos de hacer. Ellos dijeron que debíamos de retomar lo que nos había dado resultados y entonces pues se acordó que se debían de elegir a las autoridades por el régimen de usos y costumbres. Cuando llegamos nosotros al IEM en Michoacán y le planteamos que nuestra forma de elegir a las autoridades iba a ser por usos y costumbres, ellos nos emitieron un documento donde decían que eso no estaba legislado dentro del Estado, por lo tanto no era de su competencia, y lo trasladaron aquí a esta sala regional. Aquí también estudiaron el caso y lo llevaron a la sala, al Supremo Tribunal Electoral de la Federación. Y yo aquí quiero reconocer el trabajo que hicieron jóvenes abogados, Orlando Aragón y Erika Bárcena, que por su trabajo no nos han cobrado un solo 5 y trajeron el caso. Y aquí nosotros decimos que dentro de las leyes o de la norma de México, pues también hay personas sensibles. No todo es malo, porque encontramos la sensibilidad de los magistrados y que dieron el veredicto a nuestro favor. A nuestro favor, Cherán tiene el derecho de elegir a sus autoridades por usos y costumbres. Y dieron la orden al IEM, y el IEM organizó primeramente la consulta por barrios. Y créanos que no hay otra fiesta de democracia más bonita como la que hemos vivido. Se consultó a los 4 barrios. En el primer barrio, 7 no estuvieron a favor y se respetó. En el segundo barrio, no estuvieron a favor 4.
En el barrio Tercero no estuvieron a favor 3. Y en el barrio Cuarto, que es el más aguerrido, ahí no estuvo a favor. Todos votaron a favor, menos 1. Uno dijo que estaba contra y se respetó. Ahí se planeó elegir a las autoridades conforme nuestros usos y costumbres. Y bueno, el día de la elección fue también una fiesta muy bonita, porque ni hubo votos, ni se alzó la mano, y ni hubo gastos de campaña. Nosotros no gastamos absolutamente nada. Todavía invitamos a los del IEM, a los que fueron a verificar, los invitamos a comer. Y les demostramos, porque en los pueblos hay conocimiento, hay sabiduría, y hay formas muy particulares de organización que quizás nunca nos van a entender. Y ese día que se eligieron a los candidatos, posibles elementos a formar parte del consejo, primeramente porque así lo diseñamos. ¿Qué es lo que daba resultado dentro de la comunidad? Y se descubrió dentro de la historia que todo se formaba a través de consejos. Y así diseñamos la estructura. Ese día, cuando se hizo la elección, en la propia asamblea, cada uno de los comuneros nombró a los posibles, pero deben de tener características especiales. Primero, ¿qué trayectoria tuvo su abuelito? ¿Cuál es la trayectoria de su papá? ¿Cuál es la trayectoria del posible candidato? ¿Cuántos cargos ha tenido? ¿Cuántos ahijados tiene? ¿Por qué ahijados? Porque si tiene varios ahijados es que quiere decir que es una persona de buen comportamiento. Entonces, a mí la persona que me nombró tuvo que decir, yo lo conozco por esto, ha cumplido con la comisión, ha sido esto, y tiene tantos ahijados. Y así de esa manera se nombraron a todos. En mi barrio se nombraron 10 y salimos elegidos 3, porque así estaba el acuerdo. 3 por barrio y todas con las mismas características. De tal manera que nosotros decidimos formar el Consejo Mayor por 2 elementos, también por una situación. Dijimos, ¿de qué manera vamos a garantizarnos seguridad? Y nos acordamos de lo que hace el cardumen en el mar, de que no tiene cabeza y no tiene un líder. Y nosotros aprendimos también de ahí. ¿Quién es el primero? Nadie. ¿Cuántos son? 12. ¿Y cuál es el principal? 12. Y creemos que no nos equivocamos, no nos han hecho nada, pues. ¿Sí? Recibimos amenazas telefónicas y todo eso, pero preguntaban, nosotros somos 3 trinos. Y confundían Trinidad, Avilés, Tapia. Y confundían incluso los teléfonos. O sea, el hecho de ser 12 dentro del consejo, a nosotros nos garantizó la seguridad. Primer aspecto, seguridad. Y todos los consejos operativos también, todos los consejos están representados, en cada uno están los integrantes del barrio. Esa es la estructura. La asamblea, la máxima autoridad es la asamblea general. Es la máxima, pero también tenemos asambleas por barrios. Y son 6 consejos. Consejo de Administración Local, Consejo de Bienes Comunales, Consejo de Asuntos Civiles,
Consejo de Programas Sociales, Consejo de Procuración y Conciliación y Justicia y el Consejo de Barrios, coordinados todos por el Consejo Mayor. Y esa es la estructura que nosotros la diseñamos de acuerdo a la historia que nosotros tenemos. La presentamos y afortunadamente esa estructura se validó, se autorizó por el Supremo Tribunal Electoral. Nos dicen que es un caso único. No sabemos. Pero es un caso que a nosotros así nos los hizo saber. Y bueno, el día de la toma de posesión, el 5 de febrero, pues ahí está esa imagen que se hizo toda la ceremonia que se hacía antes, y es el agradecimiento y el pedirle perdón a la madre naturaleza por todo el año que se le ha hecho, y nos conformamos como un gobierno tratando de ser lo más honesto que sea posible. 12, no podemos quedar todos de acuerdo en que vamos a hacer mal uso del recurso. Y empezamos a trabajar con una serie de obstáculos. Primero, el gobierno del estado nunca nos reconoció. Tuvimos otra vez que batallar, venir al Congreso del Federal, y nos homologaron como otro ayuntamiento para poder acceder a los recursos. Nosotros decimos que la palabra autónoma nosotros no la queremos utilizar, gobierno autónomo no, sino más bien un gobierno por usos y costumbres. Y aprendimos también a defender nuestros derechos. Hoy los jóvenes, los ciudadanos saben que tenemos derechos y conocen el artículo 2, el convenio 169, la Declaración de las Naciones Unidas y los tratados internacionales. Y todos los comuneros tienen conocimiento porque impartimos e hicimos talleres sobre los derechos que tenemos. Y eso es lo que debíamos de hacer siempre, que se nos informen sobre nuestros derechos. ¿Qué hemos hecho? El plan de desarrollo de nuestra comunal, se hicieron talleres. Y es un plan donde está plasmado todas las necesidades de nuestros comuneros y comuneras, de jóvenes y niños. Aquí tuvimos el apoyo decidido de la Facultad de Economía de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Entonces es el plan que nos rige y se hizo para corto, mediano y largo plazo. La pregunta primera que se hacía, ¿cómo queremos a Cherán? ¿Cómo lo queremos? ¿Cómo estaba? Con inseguridad y con todo ese tipo de cosas. Entonces fue una de las preguntas guías. Hasta ahorita podemos decir que en Cherán, a partir del 2012 a la fecha, no tenemos un solo levantón, cobro de piso no hay extorsiones, y pueden andar las 24 horas si ustedes gustan por toda la comunidad. Y yo les digo a los que nos visiten, aquí si usted no lo permite, no le tocan un pelo, si no lo permite. Se garantiza la integridad física de todos los visitantes y por consiguiente también de nuestros comuneros. Tenemos nuestra ronda comunitaria conformada por jóvenes y personas comprometidas con su pueblo. Cualquiera que vaya y le pregunte a uno de la ronda, le va a decir exactamente por qué está ahí. Y también tenemos nuestros guardabosques. Es una especie como de lo mejorcito de la ronda.
y que tiene que tener una característica especial, conocer muy bien su territorio. Tenemos el día de hoy, a esta distancia del 15 de abril hasta el día de hoy, tenemos nosotros bien delimitado nuestro territorio, 27,000 hectáreas que están bien delimitadas con una brecha de 12 metros, respetando el lindero de los vecinos. Son 27,000 hectáreas cercadas con alambre de púas. Y entonces allí aprovechamos también para llevar a los jóvenes y niños a hacer recorridos, porque decimos que si no conocemos nuestro territorio no lo vamos a querer. Hoy, dentro de la seguridad, nosotros nos la garantizamos y decimos que nadie va a garantizar mejor su seguridad si no es la propia comunidad. Y hoy le demostramos al Estado y le demostramos a todo el mundo que sí somos capaces de organizarnos y poder hacer lo que nos corresponde. En el aspecto de la justicia, desafortunadamente ahí no hemos avanzado. No hemos avanzado. No hay un solo detenido por el saqueo de nuestros bosques. No hay un solo detenido por los 18 asesinatos. Y no hay un solo detenido sobre los 5 desaparecidos. En justicia decimos que no hemos avanzado. En todo lo demás, nos destruyeron un bosque, pero también no nos vamos a sentar a llorar. Hace rato que el señor participó en la mañana y que lloró. Nosotros inmediatamente, así como que nos identificamos, porque ya sentimos ese dolor. Pero con llanto no vamos a solucionar nada. Dijimos que no nos vamos a sentar a llorar, sino que nos vamos a organizar para recuperar y hacer la reconstitución de nuestros bosques. Solicitamos un vivero y a 2 años y medio de distancia producimos más de 1,600,000 plantas. Nuestra meta cada año es plantar 1,000,000 de plantas cada año. ¿Cómo lo hacemos? Tenemos organizado, claro que aquí solicitamos a las dependencias el apoyo y gestionamos el empleo temporal, pero los domingos tenemos nosotros reforestación social. Y la reforestación social es la participación de todos los comuneros. A partir de pasado mañana empiezan la reforestación por las escuelas y todas deben de participar, todas las escuelas. Pero no nomás les decimos vayan y planten, sino que hacemos una ceremonia donde se sensibiliza, se concientiza a los niños de cuarto de primaria hasta el nivel de tecnológico, que son las instituciones que tenemos. Todas deben de participar. Y los reunimos y les decimos por qué. Y todos los eventos, las fechas así de conmemorativas como el Día del Árbol, el día en la primavera, nosotros hacemos pláticas con los niños. El vivero para nosotros es un centro de educación. Ahí llevamos a los de preescolar a que vean cómo se recolecta la semilla, cómo se prepara el abono, cómo se hace el almácigo y cómo un hilito, y nosotros le decimos este es un árbol bebé. Y el niño le preguntamos qué necesita el bebé, alimento, cuidado. Entonces este también es, por eso cuando más adelante nosotros le damos un árbol a plantar al niño, ya no lo toma como un objeto, sino como un ser vivo. Para nosotros eso es lo más importante. El Día del Medio Ambiente
Cuando se dedica un día, nosotros le dedicamos una semana. Una semana donde plantamos y vamos a las escuelas que tienen las condiciones y hacemos que adopten al menos un árbol y que lo van a cuidar. Yo le decía, ¿cómo se llama el árbol? Estrella. ¿Por qué Estrella? Porque así me llamo yo y lo voy a cuidar. Toda esa es la sensibilización que nosotros tratamos de utilizar en ese vivero, no nomás en la producción. Y cuando llevamos al campo, hemos llevado 1000 alumnos, adolescentes de secundaria, y 1000 alumnos para controlarlos es difícil, pero platicamos, los sensibilizamos y se organizan y van con otra mentalidad, y por eso apostamos a ellos, a los jóvenes y a los niños, porque yo he dicho, a veces los adultos ya no nos enderezamos ni metiéndolos al aserradero. Así lo digo yo. A veces así sucede. También tenemos algunas riquezas. Tenemos minas y tenemos una bloquera. Tenemos 6 calles adoquinadas con material que nosotros hemos fabricado. Recuperamos un restaurante, lo tenemos en funcionamiento. Y bueno, estamos trabajando de esa manera. En el aspecto educativo, creamos también un proyecto de educación integral para Cherán Kheri, donde estamos privilegiando, y aquí es la sugerencia para los señores que dicen qué vamos a hacer. Nosotros proyectamos ese plan de educación privilegiando la lengua purépecha y lo diseñamos. Va a ir en forma así hasta el nivel de secundaria, hasta ahí vamos avanzado. En preescolar, desde inicial, preescolar, primaria y secundaria. Y tenemos el plan. Entonces vamos avanzando. No queremos dejar absolutamente nada. Del recorrido que se hizo, que el recorrido que se hacen cada verano, cada vacación, se hace con adultos mayores, no tan grandes, jóvenes y niños, y tratamos de rescatar la oralidad. Se hacen recorridos por nuestro territorio, por los lugares sagrados que tenemos, y ahí los señores platican las leyendas, la historia, rescatamos la oralidad, y bueno, todo eso lo hacemos, y de ahí surge este libro que se llama Cherán Kheri, conociendo y reconociendo nuestro territorio. No sé si esté por ahí el director de lenguas. Ya se hizo la gestión para que se traduzca al purépecha. Este libro ya se está solamente corrigiendo y se va a solicitar pues que nos apoyen en ese sentido. Es un libro en el que yo como adulto lo leo y yo puedo poner también lo que yo considero que es mejor. Y se puede ir mejorando el libro. Y ahorita tenemos en proyecto, ya está terminado también, un atlas de la comunidad. El atlas de la comunidad contempla todos los lugares importantes de nuestro territorio. Volvemos al principio, que si no conocemos nuestro territorio no vamos a poder quererlo. Entonces, por eso el atlas, y que va a ser también un texto, pues didáctico, para todas las escuelas. En el aspecto de la cultura, formamos ahorita tenemos una orquesta de más de 110 alumnos, de entre 6, bueno, hay una niña de 5 años, está más grande el violín que ella. Es una hermosura verla tocar.
de 5 años y hasta 14 años. Ese es el requisito. Y bueno, ahí está una muestra. El día de ayer participaron en la ciudad de Morelia. Y también tenemos una banda sinfónica de ahí, también con las mismas características, infantil y juvenil. Y también ayer participaron en una comunidad. Es en la parte cultural. Tenemos artistas visuales. Hace 8 días también terminamos un coloquio que se llamó Hablemos de Cherán, circuló por las redes. Todos y todas las que han ido a Cherán han escrito, pero a veces se van y no regresa nada. La intención es de que se llamó a todos los tesistas, todos los que escribieron, para que dejen un testimonio de lo que han escrito y que yo me refleje en ese libro qué estoy haciendo bien y qué estoy haciendo mal. Que hablen bien o que hablen mal de nuestro pueblo para ir mejorando las acciones. Son algunas de las cosas que hemos logrado dentro de la comunidad, apegándonos también. Nunca nos hemos salido del Estado de Derecho. Solamente hemos apelado a las leyes que nos favorecen. Y aquí a las comunidades, a los que son autoridades tradicionales, tenemos muchas leyes, pero si no hacemos uso de ellas, también vamos a estar así. Lo primero que nosotros decimos que es la organización. Primero la organización. Y que si Cherán pudo, pues pueden poder todas las comunidades. Hoy nosotros tenemos la oportunidad de decirle a otras comunidades que vale la pena el sacrificio. Vale la pena porque podemos nosotros crear y proyectar nuestra comunidad y las acciones que nosotros queramos de acuerdo a los intereses propios de la comunidad. Y el día de hoy todavía seguimos consultando. Seguimos consultando. Y bueno, pues es en lo general sería eso. Queremos decirles que pues dicen que hicimos magia. En Cherán nos han llamado así, como los brujos, porque se manejan las plantas tradicionales y las limpias. No es promoción, pero así somos. Y bueno, al último, lo que nos favoreció, lo del Supremo Tribunal, que el resultado nos favoreció para elegir a las autoridades por usos y costumbres, y en el Estado se había hecho una ley donde no se contemplaba ese régimen de usos y costumbres, y no nos consultaron, y nosotros metimos una controversia al Estado. Y es la primera vez que un municipio y comunidad le pone una demanda al Estado por no acatarse a las leyes, por no consultar. No, créanos que muchos nos dijeron que estábamos loquitos porque hacíamos uso de nuestros derechos. Y otra vez decimos que dentro de los magistrados reconocemos la labor del doctor Sergio Pérez, José Fernando Luna, la magistrada, todos los que estuvieron y que dieron el veredicto a nuestro favor. Y apenas hace un mes entablamos otra vez un diálogo ríspido con el Congreso del Estado, porque dentro del nuevo Código Electoral de Michoacán no estaba contemplado el régimen de usos y costumbres.
y les dijimos que si no al menos le estábamos solicitando lo mínimo de lo mínimo y que incorporaran la ley para que pues, se pudieran las comunidades y los pueblos originarios elegir esas autoridades por usos y costumbres. Bueno, también se sensibilizaron y el día de hoy el artículo 330 en el Código Electoral de Michoacán contempla el régimen de elegir a nuestras autoridades por usos y costumbres. En lo general es lo que tenemos en Cherán y pues el día de hoy podemos decirles que, bueno, nosotros decimos siempre que Cherán los recibe con los brazos abiertos a toda la gente de buena voluntad. Siempre serán bien recibidos. Es una comunidad indígena con muchas tradiciones, cosas muy bonitas que estamos rescatando y bueno, ojalá y podamos tener la oportunidad de tenerlos en su casa. Muchas gracias. Muchas